Mi ex, quien ayudó a criar a mi hija cuando estuvimos juntos, se mantuvo cercano después de que rompimos. Ahora que está saliendo con alguien nuevo, ella actúa como si mi hija fuera suya. Lamento que esta historia sea tan extensa. Mi exnovio se llama James. James y yo estuvimos en una relación sentimental durante aproximadamente 3 años, desde la primavera de 2014 hasta finales del invierno de 2017. Dado que mi hija evidentemente es mayor de 3 años, resulta claro e innegable que James no es su padre biológico. El padre biológico de mi hija no fue una persona interesada en involucrarse en su crianza o asumir alguna responsabilidad como figura paterna. De hecho, firmó un documento renunciando a todos sus derechos legales sobre ella en el momento de su nacimiento, lo que significa que no forma parte de nuestras vidas en absoluto ni ha mostrado intención de hacerlo. James y yo comenzamos siendo amigos. Nuestra amistad se desarrolló de forma natural y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una relación de pareja cuando mi hija tenía alrededor de 1 año de edad. A medida que ella fue creciendo y madurando, desarrolló un vínculo especial con James, al punto de verlo como una especie de figura paterna de facto, un rol que él adoptó con gusto, sin que nadie se lo exigiera ni se lo pidiera. Aunque siempre ha sabido que James no es su papá, la relación afectiva que construyó con él fue, sin duda, la más sólida y cercana que ha tenido con alguien que no pertenece a su núcleo familiar biológico. Nuestra relación sentimental terminó debido a diferencias importantes en nuestros planes de vida. James tenía el deseo de que compráramos una casa juntos. Aunque convivimos durante nuestro último año de relación, cada uno mantenía su propio domicilio, y ambos nos habíamos mudado a otra ciudad por motivos laborales. Yo estaba satisfecha con la ubicación y la vida que tenía en ese momento, pero para él, la situación se volvió una especie de ultimátum autoimpuesto. Finalmente, aunque James no se mudó de inmediato, quedó claro que nuestra relación ya no tenía futuro. A pesar de ello, logramos mantener una amistad sólida. Él pasó de ser una figura casi paternal a convertirse en el divertido tío James para mi hija. Ambos pusimos todo de nuestra parte para asegurar que ella se sintiera emocionalmente estable ante este cambio, y afortunadamente parece haberlo asumido con bastante madurez y tranquilidad. Al igual que con otros amigos cercanos, mi hija y yo visitamos ocasionalmente a James. Incluso, en algunas oportunidades, él se queda con mi hija por un par de horas si necesito hacer mandados o resolver asuntos personales. No tengo absolutamente ninguna razón para preocuparme por su bienestar cuando está con él. Siempre que la recojo, ella está feliz, sonriente y me ruega 5 minutos más, lo cual siempre me hace sonreír y me confirma que se siente cómoda y segura con él. Hace aproximadamente 6 meses, James comenzó una nueva relación sentimental con una mujer llamada Tracy. Ella es una compañera de trabajo suya, a quien en realidad conocí brevemente cuando aún estaba saliendo con James. La relación en sí no es un problema, sin embargo, han surgido ciertas situaciones en los últimos meses que me han generado cierta preocupación. La primera de estas situaciones ocurrió cuando James invitó a Mai, una amiga, y a mi hija a una cita de juegos con su sobrino, a quien estaba cuidando ese día. Tracy también estaba allí, lo cual era completamente esperable. No obstante, al llegar y ver a James saludar a mi hija con un abrazo, Tracy hizo un comentario diciendo que la niña se parecía a su padre, refiriéndose a James. Tanto James como yo aclaramos de inmediato que mi hija no era hija suya. James me dijo más tarde que ese tema ya había surgido en conversaciones entre ellos. Tracy simplemente comentó que lo que quería decir era que ellos compartían un vínculo muy fuerte, similar al de un padre y su hija. Me pareció una observación un tanto extraña, pero decidí no prestarle demasiada atención en ese momento. En un par de ocasiones posteriores me encontré con Tracy, ya sea por casualidad o en eventos sociales previamente planificados, y ella me comentó que a mi hija le gustaba mucho pasar tiempo con James. Aunque claramente ya lo sabía, lo tomé como una forma incómoda de entablar conversación por parte de alguien que está saliendo con un ex. Sin embargo, la razón principal por la que estoy escribiendo todo esto es debido a lo que ocurrió hace un par de días. Nuevamente, James estaba cuidando a su sobrino y nos invitó a mi hija y a mí al parque para pasar la tarde juntos. Todo iba perfectamente bien hasta que recibí una llamada urgente de la oficina informándome que había una emergencia que debía atender, ya que varios compañeros no estaban respondiendo sus teléfonos. Les comenté esto a James y a Tracy, y ambos se ofrecieron a cuidar de mi hija y quedarse en el parque mientras yo me dirigía rápidamente a la oficina, que está a solo 5 minutos en auto. Estuve fuera aproximadamente media hora. Al final, la supuesta emergencia no fue nada grave, como suele suceder, y al regresar al parque, todos estaban exactamente donde los había dejado, felices y tranquilos. Mientras nos preparábamos para irnos a casa, Tracy me mencionó que una amiga suya, una fotógrafa aficionada, había estado en el parque tomando fotos del paisaje y que había sacado un par de fotos del grupo, incluyendo a mi hija. Me dijo que me las enviaría porque, según ella, habían salido muy bonitas. Me incomodó un poco la idea de que alguien hubiera tomado fotos de mi hija sin mi consentimiento explícito,
pero traté de pensar positivamente y decidí verlo como un gesto amable. Unas horas más tarde, Tracy me envió varias fotos individuales de mi hija. Me dijo que no había dado permiso a su amiga para que usara esas fotos en su página profesional, pero que sí había autorizado las fotos del paisaje y las del sobrino de James. Me dijo que si yo daba mi consentimiento, entonces también podrían publicarse las de mi hija. Las fotos eran realmente adorables, así que decidí visitar la página de la fotógrafa para ver las demás imágenes tomadas ese día. Había varias fotos espontáneas encantadoras del sobrino de James y unas fotos muy agradables de la pareja, James y Tracy. Sin embargo, la última imagen me dejó estupefacta. Era una fotografía estilo retrato familiar en la que aparecían todos, incluida mi hija. El pie de foto decía algo similar a: los apellidos de James, apellido de Tracy saben cómo divertirse. Inmediatamente escribí a la página pidiendo que eliminaran la imagen, ya que incluía a mi hija y no había dado mi autorización. La página me respondió disculpándose y explicando que Tracy había informado que la niña era hija de James y que él había dado su consentimiento. Entonces, le escribí a James pidiéndole que por favor no diera ningún tipo de autorización en lo que respecta a mi hija y que le recordara nuevamente a Tracy que él no es su padre. James respondió diciendo que él jamás dio su consentimiento para ninguna foto grupal y que le molestaba profundamente que se le acusara de algo así. Más tarde ese día, decidí escribirle directamente a Tracy para dejarle bien claro que no quiero que mi hija sea utilizada en ningún contexto donde los hechos no estén claros y que, no, James no es su padre. No obtuve ninguna respuesta de su parte, y ahora me encuentro en una encrucijada emocional. No quiero convertirme en esa ex que parece interferir o manipular a su antiguo novio para que esconda cosas a su pareja actual solo para seguir viendo a su hija. Pero al mismo tiempo, James no ha hecho nada visible para frenar el comportamiento de Tracy, quien está construyendo esta fantasía en la que mi hija forma parte de una familia que no existe. Si corto todo contacto con ambos, sé que mi hija estará confundida, aunque con el tiempo se adaptará y saldrá adelante. También sé que James se sentirá herido, pero en este momento debo anteponer mis sentimientos y, más importante aún, los de mi hija. Me afecta profundamente que, a pesar de haber mantenido una relación cordial y estable después de nuestra ruptura, una situación completamente fuera de nuestro control y que nunca debió ocurrir, pueda acabar con esa paz. ¿Debería seguir adelante y eliminar completamente a James y Tracy de nuestras vidas? ¿O estoy reaccionando de forma exagerada y comportándome como esa ex que todo el mundo critica? Actualización. Recibí una cantidad significativamente mayor de atención e interés en mi publicación original de la que jamás imaginé. Aunque hubo comentarios en ambos extremos del espectro, algunos muy críticos, otros muy comprensivos, la mayoría de las personas parecían coincidir en una preocupación común: que James está excesivamente involucrado en la vida de mi hija. Esa observación me llevó a reflexionar profundamente sobre las decisiones que había tomado hasta ahora, y por qué había optado por continuar permitiendo la cercanía entre ellos dos. Para quienes tal vez lo hayan malinterpretado, me parece importante aclarar que en ningún momento obligué a James a mantener una relación con mi hija después de nuestra separación. De hecho, fue todo lo contrario. Él fue quien, de manera voluntaria y genuina, manifestó el deseo de seguir presente en su vida. Esta decisión de su parte siempre me pareció noble y generosa, sobre todo considerando que había formado un vínculo estrecho con ella durante varios años. Muchas personas comentaron también sobre el inevitable escenario futuro en el que James probablemente se asentaría, se casaría y tendría hijos propios. Y esa posibilidad me hizo detenerme a pensar aún más en las implicaciones emocionales de seguir como hasta ahora. La verdad es que esta situación entre nosotros se ha mantenido en gran medida por conveniencia. Esto cobra aún más sentido si se considera que nuestra relación terminó precisamente porque James quería mudarse a otra ciudad y comenzar una nueva etapa de vida, y yo, por mi parte, no tenía intención alguna de hacerlo. Nunca he tenido la intención de desafiar o interferir con las decisiones personales o de vida de James. Tampoco he esperado jamás que priorizara a mi hija y a mí por encima de sus propios planes, aspiraciones o nuevas relaciones. Si no dejé eso claro desde un principio, me gustaría enfatizarlo ahora. James ha sido solamente un amigo para mí durante el último año, y esa es la naturaleza exacta de nuestra relación actual. Por lo tanto, no lo utilizo como niñero ni como sustituto de una guardería. De hecho, la frecuencia con la que ve a mi hija es bastante baja, quizá una vez cada 6 semanas. Desde que rompimos, James ha estado con ella, como mucho, 3 veces. Así que no, esto no es un caso de aprovechar una relación pasada como un medio para obtener cuidado infantil gratuito. También quiero dejar bien claro algo más. Esta nunca ha sido una situación en la que yo tenga algún tipo de resentimiento romántico o deseo de impedir que James tenga una nueva pareja. Nuestro tiempo juntos fue especial y lo recordaré con cariño, pero no deseo en lo más mínimo retomar una relación romántica con él, ni él conmigo. Ahora, sobre la actualización en sí.
Después de leer con detenimiento los comentarios que dejaron en mi publicación y de reflexionar largo y tendido sobre todo lo ocurrido, decidí tomar la iniciativa y enviar mensajes tanto a James como a Tracy. En ellos, me disculpé sinceramente por mi reacción impulsiva y por las acusaciones que lancé en un momento de enojo. Al día siguiente, James me respondió con tranquilidad, diciendo que para él el asunto ya estaba superado. Añadió que, si bien no le gustaron las acusaciones, entendía por completo por qué reaccioné así, y que él también se habría sentido molesto en una situación similar. La respuesta de Tracy, en cambio, fue completamente distinta. Lo único que me escribió fue: sé que él es el padre de tu hija. Esa afirmación me dejó desconcertada. Le respondí asegurándole, una vez más y de manera muy clara, que James no es el padre biológico de mi hija. Incluso le pedí disculpas si en algún momento había parecido distante con ella o si la relación cordial que mantenía con James le generaba incomodidad. Fue entonces cuando me preguntó si podíamos vernos en persona para conversar tranquilamente sobre todo. Acepté la propuesta y nos encontramos para tomar un café. Durante nuestra conversación, Tracy admitió que había estado actuando de forma distante y a la defensiva conmigo, pero no, según sus palabras, por la relación que yo tenía con James. Lo que realmente estaba detrás de su comportamiento era una experiencia dolorosa que había vivido recientemente. El año pasado, recibió la devastadora noticia de que era infértil. Aunque James ya lo sabía y había sido comprensivo con ella al respecto, Tracy confesó que verla a mí con mi hija, sabiendo que James había ayudado a criarla durante años, le resultaba emocionalmente abrumador. Esa carga emocional fue lo que la llevó a hacer comentarios que insinuaban que James era el padre de mi hija. Y fue ahí donde reveló algo aún más sorprendente y delicado. Toda la situación con la fotógrafa en el parque había sido planeada de antemano. Tracy había contactado a su amiga fotógrafa, que vive cerca del parque, y le pidió que fuera ese día con el propósito específico de tomar fotos de ella, James y los niños. Tan pronto como se dio cuenta de que yo tendría que ausentarme, le dijo a James la misma historia que me dijo a mí, que su amiga, casualmente, estaba en el parque tomando fotos del paisaje y que había ofrecido hacer algunas tomas para su portafolio. Sin embargo, fuera del alcance de James, le dijo a la fotógrafa que yo había dado mi consentimiento para las fotos y que James era el padre de la niña. De esa forma, aseguraba que cualquier publicación o foto no generaría objeción. Fue ella quien sugirió la foto grupal estilo retrato familiar. Fue Tracy quien le pidió a su amiga que subiera esa imagen a su página, aunque dijo que las fotos individuales de mi hija deberían pasar por mi aprobación primero. Pensó que yo no me interesaría en ver las demás fotos y que por tanto no las descubriría. Confesó que tener una imagen en la que aparecieran ella, su pareja, un niño y una niña, como si fueran una familia, era algo que la ayudaba a sobrellevar el dolor que sentía por no poder tener hijos biológicos. Terminó la conversación diciéndome que, dado que James es la única figura paterna que mi hija ha conocido, ella sentía que esa niña era lo más cercano que tendría a tener un hijo con él. No supe qué decir en ese momento. Había leído muchos comentarios en mi publicación original acusándome de ser una ex-celosa, de estar exagerando, de ser injusta con Tracy, o incluso de manipular la situación. Por eso me impactó aún más que mis sospechas no solo fueran acertadas en parte, sino que la verdad era incluso más delicada de lo que había imaginado. Le agradecí a Tracy por su honestidad y le pregunté si estaba recibiendo apoyo emocional o hablando con alguien sobre este asunto tan delicado. Me respondió que no, que aún no lo hacía, pero que era consciente de que debía buscar ayuda profesional. También me dijo que James no sabía nada sobre la profundidad de sus sentimientos. Lo único que él sabía era que a veces ella se sentía algo melancólica. Pasamos un rato buscando juntas recursos y especialistas en salud mental en línea, y antes de despedirnos, Tracy me prometió que haría una cita y que hablaría con James al respecto. Al llegar a casa, me senté a pensar detenidamente en lo que debía hacer a continuación. Llegué a la conclusión de que lo mejor para todos, para James, para Tracy, para mi hija y para mí, era establecer cierta distancia entre James y mi hija. Le escribí a James para comunicárselo y le expliqué que pensaba que era lo más saludable emocionalmente para todos los involucrados. Él me respondió que estaba de acuerdo y que, aunque eso le dolía, siempre estaría ahí para mi hija si ella alguna vez lo necesitaba. Esa misma noche, por curiosidad más que por otra cosa, le pregunté a mi hija cómo veía a James o qué pensaba de él. Su respuesta fue breve y bastante neutral: el tío del sobrino de James. Tomé eso como una señal de que ella no es emocionalmente dependiente de James, al menos no en un grado preocupante. No sé si esto será el final de toda esta historia. Probablemente seguiré recibiendo críticas, tanto por no cortar por completo el vínculo con James, como por decidir limitar el contacto en lugar de eliminarlo totalmente. Pero honestamente, creo que esta decisión beneficiará a todas las personas involucradas, incluyendo a Tracy, y por eso estoy en paz con ella. Gracias una vez más a todos los que se tomaron el tiempo de leer, comentar y ofrecerme consejos. Su apoyo ha sido invaluable.
Próxima historia. Mi hermana le mintió a su esposo diciéndole que tuvo un hermano gemelo que murió al nacer, y cuando él lo mencionó durante la cena de celebración de mi hijo, le dije que eso no era cierto. Usualmente solo leo sin comentar en foros, pero lo que ocurrió esta noche me dejó completamente confundida. Pido disculpas de antemano por la longitud de lo que voy a contar, pero realmente necesito desahogarme y tratar de encontrar algo de claridad en medio de este caos. Antecedentes familiares. Soy la mayor de 4 hermanas, todas nacidas con solo 2 años de diferencia entre cada una. Yo soy Meg y tengo 38 años. La segunda es Joe, de 36, le sigue Beth, de 34, y finalmente está Amy, que tiene 32. Nuestros padres solían bromear diciendo que intentaban tener un hijo varón, pero que finalmente se rindieron después de que nació la cuarta niña. No voy a mentir, ese tipo de bromas, aunque dichas en tono ligero, nos dolían un poco, especialmente a Amy, la menor. Con el tiempo, nuestros padres dejaron de hacer esos comentarios y nos aseguraron que no cambiarían absolutamente nada de nuestra familia, que nos amaban tal como éramos. Todas nosotras, las 4 hermanas, tenemos al menos una hija. Sin embargo, yo soy la única que tiene un hijo varón. Mi hijo tiene 17 años y es el nieto mayor de la familia. Estoy casi segura de que es la persona favorita de mi padre en todo el mundo. Tienen una relación muy especial, son mejores amigos, y su vínculo es tan entrañable que a veces simplemente me siento a observarlos con una sonrisa en el rostro. Ahora que ya tienes un poco de contexto y antecedentes familiares, déjame contarte lo que ocurrió esta noche. Mi hijo, quien es increíblemente inteligente y se ha destacado muchísimo en la escuela secundaria, recibió recientemente su carta de aceptación a una universidad muy prestigiosa y con una beca completa. Toda la familia está inmensamente orgullosa de él. Mis padres decidieron organizar una pequeña fiesta para celebrar este logro, y esta noche fue el día en que todos pudimos coincidir en nuestras agendas. Lo cual, créeme, no es tarea fácil considerando que somos 4 familias con 11 niños entre todos. Así que todos nos reunimos en casa de mis padres para comer pizza y pastel en honor a mi hijo. En un momento de la velada, Amy comentó que hoy era el día de apreciación a los hermanos. Entonces, mi madre dijo que le gustaría que todas sus hijas dijeran algo que apreciaran de sus hermanas, comenzando desde la menor hasta la mayor. Durante el turno de cada una, muchas de las palabras amables se dirigieron hacia mí, lo cual tiene sentido ya que, al ser la mayor, en muchos sentidos asumí un rol similar a de una madre adicional para ellas. Cuando llegó mi turno, expresé con cariño lo mucho que amo a cada una de mis hermanas, mencionando distintas cualidades y momentos compartidos. Y al final, cerré con un comentario juguetón y ligero, diciendo algo como, y realmente aprecio que no tuviéramos ningún niño apestoso arruinando nuestra casa. Todos rieron con naturalidad, todos, excepto Beth y su esposo Chase. Beth abrió los ojos como platos, visiblemente impactada, y Chase me miró con una expresión de completo desprecio, como si acabara de decir algo repugnante. Con voz tensa, exclamó, «Eso fue bastante jodido». Yo, tratando de aliviar el ambiente, le respondí con humor, «Oh, Chase, te he olido después de tus entrenamientos, y sí, es bastante malo». Pero su molestia aumentó y con tono más serio dijo, «¿Cómo puedes hablar así de Tyler?». En ese momento, Beth entró en pánico. Comenzó a jalarlo del brazo, suplicándole que se callara y diciendo que necesitaban irse inmediatamente. Naturalmente, yo pregunté con desconcierto, ¿quién es Tyler? Fue entonces cuando, amigos, salió a la luz la mentira. Según Chase, Tyler era el gemelo de Beth que murió durante el parto. Y según lo que él dijo, esa pérdida nos afectó tanto a todos, a nuestros padres y a mí incluida, que quedó estrictamente prohibido mencionar a Tyler en cualquier circunstancia. Beth le había hecho prometer que jamás le contaría a ningún miembro de la familia sobre él. Después de esa revelación, el silencio se apoderó de la sala. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Finalmente, sin poder contenerme, dije de forma directa, «Hola, mamá, no sé por qué razón, pero Beth te mintió. Creo que ustedes deberían hablar de esto, pero no quiero escuchar nada más al respecto esta noche, porque estamos aquí para celebrar a mi hijo». En cuanto terminé esa frase, Beth estalló en llanto y corrió hacia su antigua habitación con Chase detrás de ella. Nuestra madre y Joe los siguieron. La fiesta nunca se recuperó del todo después de eso, y ellos se fueron poco tiempo después. Yo me quedé para ayudar a limpiar y también para que mi papá y mi hijo pudieran pasar un poco más de tiempo juntos. Mientras lavaba los platos, mi mamá se me acercó y me regañó duramente por haber llamado mentirosa a Beth. A lo que pensé, si el zapato de bebé le queda, madre. Mi papá, por su parte, dijo que yo no estaba equivocada, pero que había avergonzado a Beth. ¿Y qué se suponía que debía hacer en esa situación? ¿Callarme y aceptar ser regañada por algo que era una mentira? Ni pensarlo. Luego, Beth me envió un mensaje de texto diciendo que la había arruinado, y desde el teléfono de Chase recibí otro mensaje acusándome de ser la verdadera hermana mentirosa y que todos lo saben. Amy está de mi lado, aunque ella y Beth siempre han tenido sus diferencias. Joe dice que es neutral, pero también me comentó que no tenía que haberlo dicho de esa manera. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer yo? ¿Aceptar la humillación en silencio?
¿Por qué todo el mundo actúa como si el hecho de que yo haya señalado una mentira tan seria fuera peor que la mentira misma? Comentarios donde la autora respondió. Primer comentario. No puedo imaginar ninguna otra respuesta. Realmente no puedo. ¿Se suponía que debías mentir junto con ella? Me parece impactante. Respuesta de la autora. No tengo idea de qué esperaba ella exactamente de mí. He mentido por Beth antes, sí. Pero una cosa es cubrirla diciendo que está en mi casa cuando en realidad está en una sesión de fotos boudoir para sorprender a su esposo. Y otra muy distinta es mentir sobre la existencia de una persona entera, un supuesto hermano que nunca existió. Es algo completamente distinto. Es más que raro, es inquietante. Segundo comentario. Me impresiona un poco que, después de todo eso, haya logrado convencer a su esposo de que tú eres la mentirosa. Por supuesto, si él aún le cree, es más tonto que una piedra. Creo que el certificado de nacimiento es prueba suficiente, ya que ahí diría que fue un nacimiento único. Respuesta de la autora. Voy a decir algo. Chase no es un tipo tonto, y normalmente no es malintencionado. Aunque nadie salió a respaldarme abiertamente durante la cena, al menos no en mi presencia, creo que era bastante evidente que yo decía la verdad, ya que todos estaban visiblemente confundidos y se quedaron en un silencio sepulcral en ese momento. No he respondido a los mensajes de texto que me enviaron, porque no quiero empeorar las cosas ni quemar puentes familiares. He cometido muchos errores en mi vida, y mis hermanas han sido lo suficientemente generosas como para perdonarme en muchas ocasiones. Pero lo que ocurrió esta vez me ha dejado desconcertada y emocionalmente herida. Aún trato de procesarlo. Actualización. 12 de abril de 2025. Bien, creo que por fin tenemos algunas respuestas más claras. Quiero empezar agradeciendo sinceramente a todas las personas que se tomaron el tiempo de comentar, de ofrecerme consejos, palabras de aliento y simplemente escuchar. Honestamente, no pude leer cada mensaje porque me sentía agotada, mental y emocionalmente, pero sí logré captar el tono general de las sugerencias, lo cual me ayudó mucho a definir cómo quería manejar esta situación. Algunas respuestas a preguntas frecuentes o comentarios comunes. Esto es falso. Ojalá lo fuera. De verdad me gustaría tener una imaginación tan creativa como para inventar algo así, pero no la tengo. Esto pasó tal cual lo conté, y desearía de corazón que no fuera así. Tus padres te pusieron nombres inspirados en la novela Mujercitas. Probablemente ese detalle contribuyó a que algunas personas pensaran que la historia era inventada. Pero la verdad es que usé esos nombres como seudónimos por privacidad. Mis padres son medio hippies y nos pusieron nombres bastante peculiares. Si usara nuestros verdaderos nombres, cualquiera que conozca a nuestra familia sabría inmediatamente de quién se trata. Beth sigue mintiendo. Chase le cree, y tu mamá y Joe te echaron debajo del autobús. Sobre Chase, creo que en el fondo sabía que yo estaba diciendo la verdad. Y respecto al mensaje de texto que recibí desde su teléfono, tengo la sospecha de que fue Beth quien lo escribió. Ese tipo de mensaje no es propio del carácter de Chase. En cuanto a mamá y Joe, no diría que me echaron debajo del autobús, pero ya explicaré más a fondo en un momento. ¿Es posible que tu mamá haya tenido gemelos y tú lo olvidaste o nunca supiste del hermano fallecido? Absolutamente no. Estuve presente en los nacimientos de todas mis hermanas. No tengo recuerdos del nacimiento de Joe, ya que era muy pequeña, pero sí recuerdo claramente los de Beth y Amy. No hubo partos múltiples, ni muertes, ni funerales, ni un periodo de depresión que nos marcará. Todo eso fue inventado. El certificado de nacimiento lo probaría. Claro que sí, sería una prueba irrefutable. Pero no pienso presionar a mi hermana para que le muestre su certificado de nacimiento a su esposo solo para demostrar que ha mentido durante años. Tu hermana tiene problemas mentales, es la hija adorada y tú eres el chivo expiatorio. No voy a hacer un diagnóstico ni a decir que mi hermana tiene una enfermedad mental. Todos tenemos nuestras cargas, heridas y traumas. No hay una hija dorada o un chivo expiatorio en nuestra familia. Nuestros padres siempre se esforzaron, y aún lo hacen, en tratarnos a todas con justicia y equidad. Deberías haber sido más sutil, llevarla aparte y no llamarla mentirosa delante de todos. Mira, si yo hubiera sabido que Tyler era un supuesto hermano muerto, jamás habría hecho una broma sobre él, ni preguntado en voz alta quién era. Chase y yo solemos bromear mucho entre nosotros, y de verdad pensé que iba a hacer algún tipo de comentario gracioso. En cuanto a la falta de tacto, creo que es mucho más grave inventarse un hermano muerto que decir la verdad sobre esa invención. La noche era para celebrar a mi hijo, así que quise cortar el drama y dejar el tema por la paz lo más rápido posible. Ahora, el resto de la actualización. Después de pasar una noche prácticamente en vela, con la presión arterial por las nubes y sintiéndome frustrada, llamé a mi mamá con la intención de desahogarme por completo. Estaba preparada para soltar un torrente emocional sobre cómo sentía que me habían tratado injustamente y cómo parecía que todos estaban defendiendo a Beth cuando, objetivamente, lo que ella hizo fue muchísimo peor. Pero apenas contestó el teléfono, mi madre me sorprendió. Me pidió disculpas y me rogó que la escuchara antes de decir nada. Me contó que cuando ella y Joe siguieron a Beth y Chase a la habitación, le dijo a Chase con total claridad que Tyler no era real.
Le explicó que esa historia era un asunto entre él y Beth, y que lo mejor sería que se fueran, porque ella no quería que la noche se arruinara aún más. También me dijo que, aunque me había regañado, lo hizo más por compasión y empatía hacia Beth que por estar realmente molesta conmigo. Reconoció que no estuvo bien y se disculpó por ello. Habló con Chase a la mañana siguiente, y fue entonces cuando Beth, después de horas de negarlo todo, finalmente confesó la verdad, que Tyler nunca existió. Hay algo que no mencioné antes porque no creí que fuera relevante para el desarrollo de la historia, pero creo que ahora sí lo es. La hija mayor de Beth, Madison, no es hija biológica de Chase. Él ha estado en la vida de Madison desde que ella tenía 2 años. Otro dato que puede ser útil para entender la dinámica: Chase es un socorrista, y le encanta desempeñar ese papel de héroe. Es muy bueno en lo que hace, y de hecho conoció a Beth en un programa de defensa de víctimas. Siempre hemos tenido la impresión, aunque nunca lo dijimos abiertamente, de que tanto Beth como Chase ven su relación como si él la hubiera salvado. Beth no es tonta. Percibió el complejo de héroe de Chase desde el principio, y parece que en un intento de presentarse ante él como una mujer aún más trágica, rota y necesitada de protección, inventó la historia del gemelo fallecido. Quizá pensó que haber estado en una relación abusiva y ser madre soltera de una niña pequeña no era suficiente, pero la verdad es que nunca necesitó recurrir a esa mentira. Llevan una década juntos. Tuvo 10 años para contarme la verdad, pero nunca lo hizo. Eso demuestra que no fue una mentira momentánea, fue una manipulación deliberada y sostenida. Aún así, no voy a hacer conjeturas sobre su salud mental ni a juzgar los motivos profundos detrás de sus acciones. Eso le corresponde a ella y a su esposo resolverlo. Hasta el momento, ninguno de los dos me ha llamado o enviado un mensaje para pedirme disculpas. Honestamente, no sé si lo harán. Beth tiende a barrer los problemas bajo la alfombra, mientras que yo soy del tipo de persona que los enfrenta de frente. No voy a cortar la relación con mi hermana por esto. La amo, y al final del día, lo que más deseo es que esté feliz y emocionalmente sana. Espero sinceramente que todo esto la haga reflexionar sobre algunas de sus decisiones y que tal vez considere buscar terapia. En realidad, creo que todos podríamos beneficiarnos de ir a terapia. Así están las cosas por ahora. Mi mamá no me dio más información sobre cómo están Beth y Chase emocionalmente, y yo tampoco le pregunté. No es asunto mío. Joe no se ha comunicado conmigo, pero Amy y yo hemos estado enviándonos mensajes toda la mañana. Ella está siendo mi mejor aliada y me ha brindado un gran apoyo emocional. Espero que con el tiempo todos podamos sanar, reconstruir la confianza y seguir adelante como familia. Gracias nuevamente a todos los que me acompañaron, leyeron y ofrecieron palabras de consuelo o sabiduría. No saben cuánto lo valoro.